¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Vamos a entrar en una reflexión, ¿no?, en relación a la escultura un poco más compleja, ¿no? Entonces vamos a hablar de la escultura y los nuevos paradigmas. La escultura y los nuevos paradigmas tienen que ver con cómo nosotros pensamos también aquello que tradicionalmente comprendemos como escultura y cómo esas nuevas ideas que nacen desde la primera vanguardia del siglo XX se van concretando también en una nueva visión del espacio, ¿no? En una nueva visión de lo que significa el monumento o la conmemoración. Aquí estamos viendo dos ejemplos de esculturas públicas, ¿no?, que están en Europa y que corresponden a artistas que son emblemáticos. Los he tomado a ellos dos como ejemplo porque de algún modo ellos llevan a un plano superior en cuanto a escala y en presencia lo que conocimos como el ready-made, ¿no?, o las nociones del ready-made. No necesariamente ellos están haciendo un ready-made, pero esas ideas de Marcel Duchamp influyeron también definitivamente mucho también en la escultura. Entonces, estas obras, que son obras emblemáticas, generan ese cambio de paradigma. ¿Y qué es un paradigma, no? El paradigma es un término de origen griego, paradigma, que significa modelo, patrón, ejemplo. Es un sentido amplio, se corresponde con algo que va a servir como modelo o ejemplo a seguir de una situación dada. Sabe decir, un paradigma tiene que ver con aquello que nosotros seguimos, ¿no?, con aquello que nos sirve de guía. Por eso, por ejemplo, cuando ha acontecido en Chile todo este fervor social, se está diciendo que la sociedad está queriendo cambiar de paradigma. O sea, que aquello que nosotros creíamos tradicionalmente ya no nos sirve y tenemos la necesidad de cambiar para poder, digamos, encontrar, digamos, un nuevo rumbo. Este cambio de paradigma también aconteció en la escultura. Y el principal cambio que se ha generado en la escultura, si tomamos su definición, ¿no?, que es de la RAE, del diccionario del Real de la Academia de la Lengua Española, tiene tres definiciones básicas: arte de modelar, tallar o esculpir en algunos materiales figuras en tres dimensiones. Obra hecha por el escultor. Fundición o vaciado que se forma en los modelos de las esculturas hechas a mano. La verdad es que estas definiciones son bastante precarias, ¿no? No son capaces de distinguir lo que realmente es una escultura. Porque obra hecha por escultor querría decir que cualquier cosa que yo hago, por ejemplo, en el caso de haber estudiado una carrera de arte y tener el título de escultor, cualquier cosa que yo haga va a ser una escultura. O el arte de modelar, tallar y esculpir también deja afuera un montón de otras prácticas contemporáneas que son parte de la escultura, ¿no? Y la fundición y el vaciado son básicamente técnicas. Entonces, esta definición prácticamente es una definición técnica de lo que es la escultura, pero no la define en su cualidad como una disciplina artística, ¿no?, como una disciplina que desarrolla un lenguaje tridimensional para comunicar ideas. Estos artistas, ¿no?, importantes son Antonín Pevsner y Nahum Gabo. Fueron dos hermanos y escultores rusos. Nahum cambió su apellido para diferenciarse de Antón y su hermano mayor. Ambos formaron parte importante de las primeras vanguardias del siglo XX, formando parte activa de lo que se denominó el constructivismo ruso, un movimiento artístico que cuestionó las prácticas tradicionales de la escultura y fue muy presente después de la Revolución de Octubre en Rusia. ¿Por qué los traigo a colación, ¿no? Porque Pevsner y Gabo, ¿no?,
¿cómo se llama esto? Los hermanos Petzner se caracterizaron por dar este giro fundamental, digamos, en la escultura. Ese giro fundamental tuvo que ver también, de algún modo, con lo que fue el constructivismo ruso. Y el constructivismo ruso fue una tendencia artística que se acopló a lo que fue la Revolución Rusa en octubre de 1900, ahí el año exacto no lo recuerdo. Pero cuando fue la Revolución Rusa, ¿no? Cuando se batieron los zares, ¿no? Y el poder bolchevique, ¿sí? se tomó la ciudad representando al pueblo y a los campesinos. Recordemos que en esa época Rusia tenía los zares, que era una monarquía, y era un país, digamos, que estaba en una gran depresión económica, donde había mucha pobreza, había muchísima pobreza, porque la mayor cantidad de los habitantes de Rusia eran campesinos. Y frente a los abusos de la monarquía y a esas desigualdades económicas, se empezaron a amasar pensamientos e ideas que finalmente terminaron, digamos, por contagiar a toda Europa, bueno, y también al mundo, ¿no? Es donde nace básicamente esa división entre el mundo capitalista y el mundo socialista, ¿no? Entonces, Pechen y Naungao como autores, digamos, del constructivismo ruso, plantean la necesidad de que el arte también debe ser distinta, ¿no? Pechen nació en el territorio actual de Bielorrusia, pero su formación artística se centró primero en la Escuela de Bellas Artes de Kiev, en Ucrania, y también en San Petersburgo, en Rusia. Y lo cierto es que tuvo unos comienzos titubeantes, se puede decir que empezó tarde a trabajar. En esos inicios tenía todavía toques semifigurativos, como se puede ver en obras como el retrato de Marcel Duchamp, pero pronto sus creaciones se volvieron mucho más abstractas y de temáticas geométricas, y también más cerradas, incluso literalmente hablando, ya que progresivamente sus esculturas cada vez se cerraban más en sí mismas. Aquí vemos que Gao y Petzner eran contemporáneos de Marcel Duchamp. Entonces había una influencia importante del pensamiento de Marcel Duchamp en esta época, que también llevó a este cambio de paradigma, ¿no? Esta obra de columna desarrollada nos presenta sus habituales formatos helicoidales con superficies curvas, unas formas que consigue a partir de la unión de varillas de bronce de tono oxidado, un material que sin duda alguna de eso fue su favorito y al que recurrió en innumerables ocasiones a lo largo de su vida artística. Aquí lo interesante de esta obra es que hay un desapego absoluto de lo que es la representación, ¿no? Y de lo que se está buscando es de generar formas que sean capaces de expresar movimiento, fuerza, energía. Entonces cambia el paradigma, ya no es la representación, sino que la escultura comienza a preguntarse sobre sí misma, ¿no? Sobre su propio, ¿cómo se llama? Motivo de ser. Pero al mismo tiempo que opta por estos desarrollos geométricos, en los que tan importante es la inspiración en la técnica, es indudable que su arte tiene un toque de magia, de cosmogonía, por decirlo de alguna forma. Y por esa razón, a finales de los años 40, en su producción aparecen obras como Mundo Germen. Hay una inspiración ahí que también tiene que ver con estas imágenes abstractas, ¿no? Que tienen que ver con el universo, ¿no? Con las fuerzas del universo, de cómo se van desarrollando esas relaciones también con la geometría. Entonces, nos vamos dando cuenta que estas obras, ¿no? Que estas esculturas, poseen ese lenguaje abstracto, pero que están condensadas en una composición absolutamente bella, armónica, que hace que la escultura ingrese a un territorio nuevo, ¿no? Al cual nunca había estado inserto, y que es el mundo fundamentalmente de las formas, ¿no? Entonces, generalmente siempre la forma en la escultura había estado, como decía anteriormente, vinculado a la representación. Y la representación era la que generaba la trascendencia de los grandes personajes, de la burguesía, de los reyes,
y que básicamente la escultura como la pintura estaban al servicio también de esa burguesía, que es justamente la que combate la Revolución Rusa. Por tanto, sus artistas también dirigen su atención hacia elementos más universales, ¿no? Elementos más universales, y posteriormente también a elementos que retraten la vida cotidiana. Unas esculturas que no son más que los principios de lo que va a realizar en los próximos años, en su columna de La Paz en 1954, formada a partir de 4 ángulos entremezclados, por la visión espectral de 1959, que es una clara evolución de sus formas helicoidales, que aquí ya se han convertido en superficies en abanicos, con triángulos que se fusionan con óvalos. Una magnífica descripción de este tipo de arte fue la que dice Anton Pevsner: quiso materializar el espacio y espacializar la materia. Miren qué interesante eso, materializar el espacio y espacializar la materia. En definitiva, su arte tiene mucho que ver con el momento histórico en el que vivió, y sin duda el desarrollo tecnológico que por entonces se estaba llevando a cabo está íntimamente unido a su escultura, a la de su hermano y a todo el arte del constructivismo ruso, ¿no? Gabo, por otro lado, recibió una educación científica, ¿no? Recordemos que son hermanos, estos dos hermanos, ¿no? Se graduó en 1910 en el Instituto Kutsch, ingresó a la Facultad de Medicina de la Universidad de Múnich entre 1911 y 1912, asistió a las conferencias de Wolfing sobre historia del arte, mientras que en 1912 realizó un viaje por Italia para revisar las colecciones artísticas de Venecia, Milán y Florencia. En 1913-1914 visitó a su hermano Pevsner en París y tuvo la oportunidad de estudiar los cuadros cubistas. En 1914 fue con su otro hermano a Alskei, a Dinamarca y a Noruega, donde realizó sus primeras construcciones en 1915, cabeza construida número 2 de 1916. Resume sus planteamientos de esta época hechas de piezas de metal soldada. La estructura interna de la forma se revelaba e incorporaba al espacio dentro de sí. Es interesante aquí también ver que en esta época lo que era el cubismo era algo que estaba totalmente en boga. Y lo que hacía el cubismo, aquí estamos viendo las obras que mencionaba anteriormente, y lo que planteaba el cubismo era cómo el arte podía capturar las distintas dimensiones de un mismo objeto en un mismo planteamiento. Y Pevsner hace una cosa genial, que justamente son estos retratos. Retratos que toman su volumen básicamente de las líneas que se dibujan desde las piezas que él va insertando y va planteando. Entonces, genera un trabajo revolucionario, digamos, de esa época, ¿no? Estos ejercicios que hace Pevsner es las primeras imágenes, digamos, que se logran de un volumen, ¿no?, orgánico a través de planos bidimensionales, como son todas estas placas. Y también el trabajo que se da también con las tramas, ¿no?, con las tramas ¿cómo se llama?, de las varillas de acero, que van generando estas verdaderas suerte casi como de naves espaciales, ¿no?, como de vórtices de energía. Entonces, hay una visión que es absolutamente distinta de lo que se conocía en ese momento en escultura. También trabajó con acrílico, ¿no?, que era un material nuevo en esa época. Entonces nosotros vemos estas esculturas y pensamos de que decían, bueno, son esculturas modernas, y realmente son esculturas de los años de 1914, de 1920, de 1930, toda esa época de las primeras vanguardias, ¿no?, los primeros 30 años del siglo XX, donde ya se plantearon estas cosas. Entonces, es interesante darse cuenta de que, entre comillas, lo que nosotros llamamos escultura moderna, ¿no?, en el lenguaje coloquial, es algo que ya estaba planteado absolutamente hace más de 100 años atrás. Entonces, todas estas obras, de alguna manera, también trabajan motivadas por la influencia de Marcel Duchamp. Entonces, por eso es importante observarla, ¿no? Vamos a ver si funciona el... Sí, funciona.
Entonces aquí, bueno, ustedes después lo van a poder ver con calma, ¿no? Lo que ha sido el constructivismo ruso, ¿no? Vamos a ver un pedacito y después vamos a seguir con la clase. Con el estallido de la Primera Guerra Mundial y los años de agitación tras la Revolución Soviética, se vivía en Rusia un florecimiento del arte de vanguardia. La caída del régimen zarista y la posterior guerra civil marcaron el inicio de un proceso que en 1917 culminaría con la Revolución de Octubre. El 7 de noviembre de ese año, el partido bolchevique de orientación comunista accedió al poder en Rusia y proclamó el establecimiento de un Estado socialista. La revolución influyó dramáticamente en el arte, donde hubo una total renovación llevada a cabo por el constructivismo, un movimiento estético que ejerció una influencia fundamental en el diseño gráfico del siglo XX. Los antecedentes del constructivismo pueden rastrearse en los movimientos de vanguardia que se manifestaron en toda Europa a partir de la primera década del siglo XX. Estas corrientes intentaron romper con las reglas del arte tradicional y académico. Entre las tendencias predominantes se encontraba el abstraccionismo, que pretendía fundar un arte puro desvinculado de la realidad. Hacia 1910 se integraron en la vanguardia rusa con el nombre de cubofuturismo, el cubismo francés y el futurismo italiano. Este movimiento estético de escritores y pintores se hacía eco de la fascinación futurista por el progreso y los adelantos técnicos y de las formas abstractas del cubismo. En 1913, el pintor Kazimir Malevich exponía su célebre cuadro Negro sobre Blanco y fundaba el suprematismo, un movimiento que llevó el arte figurativo a la abstracción absoluta. La crítica y el público se escandalizaron. Bueno, este documental lo van a poder ver en el PowerPoint que les estoy mandando y lo van a poder revisar detenidamente digamos, sin mayor problema, ¿no? Esto lo vamos a dejar hasta aquí, la otra parte la vamos a ver en la próxima clase, pero lo que les estoy anunciando es que ya vamos a comenzar a ingresar en nuestra tercera unidad. Y en esa tercera unidad vamos a tener otro trabajo práctico, pero vamos a partir en base a comprender, digamos, esta diferencia de la escultura desde las vanguardias artísticas. Entonces, yo les voy a proponer un trabajo, ¿no? Un trabajo que van a realizar ustedes, que va a ser un trabajo personal, ¿no? Libre, ¿no? En el cual yo les voy a dar ciertas nociones que tienen que ver con el único pie forzado que vamos a tener es que no puede ser figurativo, ¿no? Entonces, para eso nos vamos a meter también en el ejercicio del ready-made, ¿no? Y en lo constructivo.
Entonces, esta va a ser la primera clase, la próxima la vamos a tener el próximo viernes, donde yo también les voy a hacer el encargo formal y les voy a dar algunas técnicas que pueden utilizar para generar este volumen. Pero ya tendría que ser un ejercicio, una obra creativa propuesta por usted, que va necesariamente a tener un relato, que va a tener que tener cierta guiño, digamos, con el ready-made y también con el arte constructivo ruso, ¿no? Con el constructivismo ruso. Para que si usted, como ya vimos todo lo que fue el tema como de la historia de la escultura, después tuvimos la experiencia práctica de hacer un modelado, del tema de la proporción, ¿no? Que vendría a ser como toda el área más tradicional, más primitiva, y ahora tendríamos que tener un ejercicio que nos lleve, digamos, a una reflexión mucho más contemporánea, ¿no? Entonces ahí vamos a tener que apelar a al artista interior que todas y todos llevan adentro y poder imaginar, digamos, un volumen que finalmente sea su escultura, ¿no? Entonces, el ejercicio final tendrá que ver con una propuesta creativa de ustedes que van a tener que plantear y defender individualmente al finalizar la clase, ¿no? Así que eso, para la próxima semana. Entonces la cabeza ya debo recibir todas las imágenes, ¿no? La próxima semana, el próximo viernes, en esta secuencia. Igual yo les voy a mandar ahora una plantilla de cómo tiene que ser, ¿no? Tiene que ser un PowerPoint con su nombre, evidentemente, el título, cabeza, arcilla y posteriormente las fotografías, ¿no? 5 fotografías para yo poder evaluar la imagen. ¿Ok? Bueno, eso quiero saber si tienen alguna pregunta. Vania, Emiliano, Alnair, Franco. Bueno, entonces los veo el próximo viernes, ¿no? Ya con la cabeza terminada y lista. La idea es que me envíen esto el mismo viernes, ¿no? O sea, tienen todo el viernes para enviarme, pero solamente el viernes, ¿no? Ahí es cuando sería la entrega, ¿ok? Cualquier cosa, cualquier duda me pueden escribir al correo. Chao, profe, gracias. Chao, Anaí. Chao, profe, nos vemos el viernes.